han estado con la lectura de Ana María Fernández, El imaginario social, eh, que empieza con una pregunta súper interesante cuando dice qué es lo que mantiene unida una sociedad. Eh, es un texto, para mí es un texto que en cada lectura aparecen distintos planos y distintos cruces. Eh, en las primeras lecturas a mí me hizo sentir muy hormiguita en esta percepción de cómo hay un otro entramado de cosas y de hechos y de toma de decisiones en las cuales uno a veces siente que puede transformar el mundo y es un texto que uno dice hasta dónde lo que yo transformo impacta o llega a esa ola expansiva hasta dónde expande, ¿no? Es como en un gran lago mi impacto es allí. No lo voy a relegar ni dejar de generar esa pequeña ola, pero es un texto que a mí siempre me hace sentirme chiquitita en el contexto colectivo. Eh, ¿Alguna duda, algún párrafo que quieran compartir? ¿Quieren que trabajemos un poco más ese texto? ¿Cómo sienten ustedes por dónde va la unidad 3? ¿Por dónde necesitarían que aprovechemos este espacio para fortalecer algunos diálogos? Hola, buen día. Hola, Ale. Recién había entrado y no escuchaba nada, no sé qué había pasado. Pensé que se me había roto la computadora. Tuve que reiniciar todo de vuelta. Uy, no, viste que a veces hay que salir del programa y a mí me pasó cuando entré por primera vez no me daba micrófono. Y volví a entrar y funcionó todo. Viste que a veces hay que salir del programa y volver a entrar. No sé por qué. Los sistemas también deben estar un poco cansados de tanto Zoom, Exactamente. de tanto Zoom, tantas reuniones. Bueno, muy silenciosos. Bueno, cuéntenme, ¿quieren que trabajemos desde ese texto, que recuperemos, que hagamos, el martes trabajamos con algunos eh, compañeros en la unidad 2 y trabajé con ellos un power en donde me fui encontrando articulaciones con la unidad 3. ¿Quieren que retomemos esas articulaciones entre unidad 2 y unidad 3? ¿O sienten que el texto de Ana María Fernández está trabajado y seguimos? ¿O quieren que volvamos hoy al texto de Ana María Fernández? Hola, Vale, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá de a poquito, este, Con los conectando. mates, sí, 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 esos sí, sí. este, Hoy imperdibles. está complejo un poco porque no sabía si me iba a poder conectar porque hasta hace un tiempo atrás tampoco me funcionaba. Así Está que bueno. raro porque se han podido conectar poquitos. Ale estaba complicado. Ale me avisó temprano que no tenía conexión y yo le avisé que bueno, que intentaba. Bueno, si les parece, Bien. me voy a un power que tiene que ver con instituciones, organizaciones y cómo enlazamos estas cuestiones de imaginario social y los dispositivos del poder y las cuestiones de construcción colectiva de sentido. ¿Están de acuerdo que vayamos por allí? O están trabajando, leyendo, o alguno está con una lectura que quisiera que retomemos otro sentido? Pueden mandar un breve No, me mensaje. parece ¿Está bien. bien? Sí, nosotros habíamos arrancado a leer
el texto de Ana María Fernández, de lo imaginario social a lo imaginario grupal. Ujú. Y estaría bueno enlazar ideas. Así que bueno, Bárbaro, ahí vamos. Denme un sí, está segundito buenísimo. que busco, eh, porque es interesante a veces fortalecer algunos conceptos antes de meternos con otros, sobre todo porque tienen más fuerza en ese abordaje cuando el concepto de base lo sentimos como más trabajado, ¿no? Así que vamos ahí. A ver, denme un segundito. ¿Dónde tenía yo? La idea es, además, ya vamos a ir empezando a dialogar con los temas de frontera. Fichas de cátedra. Esta unidad 3, ¿cuántos textos tiene para leer? 4 eran, ¿no? Yo conté 4. A ver, vamos ahí al campus. Ah, bueno. Yo lo descargué hace unas semanas atrás y eran eh, Fernández, era uno, Marky Picard, después estaba a ver, Marta Maigozzi, no, y no, Maigozzi era la línea anterior, y González, me está faltando uno. Pero Ah, estoy bueno. seguro, estoy segurísimo que eran 4. Sí, teníamos una primera unidad sobre el campo, digamos, sobre el tema de psicología social. En una segunda, empezar a trabajar esos 4 conceptos estructurales, ¿sí? Instituciones, organizaciones, grupos y sujetos. Recuerdan lo que decía Kaminsky de los grupos y las instituciones como los espacios de condensación de lo subjetivo y lo social. ¿Sí? Empieza a aparecer el sujeto en su diálogo con el contexto y ese contexto en el cual participamos que tiene que ver con los grupos y con las organizaciones. Y esta tercera unidad tiene que ver con los procesos sociales, con esa cotidianeidad, porque la psicología social es una disciplina de la cotidianeidad, es la pregunta por, por los hechos sociales que me atraviesan cotidianamente, por la pregunta, por la constitución de nuestra subjetividad. Aceves González, la unidad está con Fernández, Marc y Picard, que tienen que ver con imaginario social y rituales, un texto de Aceves González que hoy podemos también recorrer, que es muy interesante sobre el concepto de territorialidad. Aceves González viene más del campo de la geografía, pero lo interesante es cómo pone en diálogo conceptos de la geografía como un concepto de territorialidad o un concepto geopolítico con comunicación. ¿Sí? Está muy bueno. Él va a Va, decir interesante. para mí es muy interesante porque él plantea la territorialidad como el punto de intersección. Siempre que abordo este texto recuerdo el esquema de Gantt, ¿se acuerdan que hacíamos en la secundaria? Que ponemos los 3 círculos y que en un punto los 3 círculos tienen la intersección y los encuentros de los otros círculos también generan otros espacios de mediación. Si pensamos en la territorialidad en el centro, lo que nos va a proponer Aceves González es, por un lado, la comunicación, por otro lado, los movimientos sociales y por otro lado, el espacio urbano. Y cómo la territorialidad es el punto en donde estos 3 elementos se encuentran. Y la forma de encontrarnos en esa territorialidad, una de las formas, va a ser a partir de los rituales y de cómo ritualizamos nuestro habitar esos territorios. Y después 2 textos que tienen que ver con crisis. ¿Sí?
crisis como cambio, crisis como transformación, eh, crisis como un punto de renegociación de nuestros paradigmas o desde los lugares en donde miramos las realidades y construimos nuevas lupas para mirar. Esos son, digamos, eh, los textos con la secuencia de lectura podría ser Ana María Fernández, Marky Picard, Aceves González y Quiroga y Schlemenson. ¿Sí? Ana Quiroga va a proponer una mirada de crisis desde la psicología social y el texto de Schlemenson tiene una mirada más organizacional, más práctica, eh, una mirada de cómo se materializan, al tener una mirada organizacional, una mirada de cómo se materializan los hechos sociales en las organizaciones, nos va a proponer algunas categorías para pensar, algunos momentos para pensar la crisis. ¿Sí? Ese primer momento donde nos encerramos, piensan en crisis individuales o piensan en el temporal. Empezó a llover, 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 uno se quedaba en casa. Un segundo momento donde uno asoma la nariz para ver qué hay, qué quedó, me muevo, no me muevo. Un tercer momento de poder evaluar esa situación y un cuarto proactivo. Me quedo en casa y me resguardo o empiezo a moverme y voy hasta la otra punta del barrio a ver qué pasó o pongo el cuerpo para ayudar a los vecinos y a ver qué les pasa a otros. ¿Sí? Entonces, en Schlemenson van a encontrar esa secuencia. Ahí están, ¿sí? Todos los textos. Si hay alguna duda o consulta, podemos compartirla. Podemos hoy hacer una revisión de Fernández y Marky Picard y tratar de llegar a abordar, empezar a abordar a Aceves González. ¿Sí? Yo les comparto, ¿dónde lo? Me había ido, acá está. Algunas ideas las voy a avanzar un poquito más rápido, pero porque entiendo que ya enlazaron de la unidad anterior, pero sí les pido en la medida en que algún tema les interese que nos detengamos o que volvamos un poquito más, me avisan, ¿sí? Y si hay algún comentario en el chat de alguien que no ha podido, no tiene micrófono, pero quiere hacer una consulta, también les pediría si me pueden compartir ese comentario, porque al compartirlo yo pantalla me quedo sin, a ver si hay alguien más antes de irme acá, vamos a ir al Meet a ver si hay, me quedo sin verlo yo. Quiero ir al Meet a ver si hay alguien más que... Ay, aquí está esto, ¿qué le pasa? Acá estamos. No, sí, quería ver si me faltaba activar a alguien que hubiese ingresado. Bueno, ahí pueden ver todos pantalla. ¿Ya se ve? Sí. Sí. Bárbaro. Bueno, Sí. pregunten, me frenan, volvemos para atrás, seguimos avanzando, ¿sí? Nosotros veníamos de la unidad anterior definiendo y abordando esos 4 elementos, más que elementos, no somos los sujetos elementos, pero para hacer el análisis, digamos, estas categorías de institución, organización, sujetos y grupos. Como organizaciones, las organizaciones frente a las instituciones tienen un
una gran marca distintiva, y es que cuando hablamos de instituciones estamos hablando en un plano más de lo abstracto, siguiendo la línea de estos autores, y cuando hablamos de organizaciones hablamos de lo que se materializa de esa red de normas, acuerdos colectivos de sentido. Amitai Etzioni es un maestro de las organizaciones, es uno de los clásicos, de los que escribió allá por la década del 60, y va a decir que son unidades socialmente construidas para el logro de fines específicos. En esta definición muy cortita está esta cuestión de acuerdo colectivo, digamos que es una construcción social, y que esa construcción tiene un sentido, ¿sí? Una vez que se concreta y se resuelve el logro de ese fin, esa organización puede disolverse y que se puede crear otra organización. Aldous Levenson, el mismo autor que vamos a leer ahora para Crisis, también tiene una definición un poquito más larga. En esa definición él va describiendo los distintos elementos que le parecen más significativos, como el proyecto, la tarea y la tecnología, la estructura organizativa, las relaciones interpersonales, que él va a llamar integración psicosocial, en la horizontal y en la vertical, es decir, entre los pares y en la línea jerárquica dentro de la organización, en el aprovechamiento de esos recursos, de las habilidades y las potencialidades de las personas que forman parte de la organización, de los grupos internos de poder y del contexto. Cuando habla de estructura organizativa es lo que conocemos más habitualmente como organigrama, ese mapa conceptual de cómo está planificada, distribuida las tareas y las responsabilidades dentro de esa organización. Markey Picard, el concepto de institución por momentos se entremezcla a veces con el de organización, pero él habla de institución amplia y de institución restringida. Cuando habla de institución amplia se encuentra más con este concepto de instituciones como los valores, las normas, los roles, las conductas, y cuando habla de institución restringida nos encontramos, se acerca más al concepto de organización. Nosotros en este diálogo siempre les proponemos esa línea que define Leonardo Schwarzstein de diferenciar institución de organización, para poder categorizar de manera más clara y más práctica los elementos que cada uno de estos dos niveles pone en juego. Y si algo tienen en común, y este es un concepto también que vamos a retomar en la unidad 4, cuando nos planteemos los bordes, la frontera entre a ver si ha ingresado alguien, la frontera entre, sí, muy bien, Dante, buen día los que van sumando, en los espacios de frontera entre la psicología social y la comunicación, un concepto que viene del campo de la psicología social, pero también es parte del campo de la comunicación, es el de interacción. Y entonces, lo que nos van a proponer en ese texto, por eso les digo que por momentos hablan de institución, pero por momentos también de organización, Markey y Picard van a decir que la organización es un sistema que hace interactuar distintos elementos. Hace interactuar sistemas, hace interactuar procesos, hace interactuar personas, individuos, grupos, servicios, tecnologías, y que en esa interacción, producto de esa interacción, se van a desplegar distintas funciones, y que esas funciones van a estar atravesadas por normas, por acuerdos, por procedimientos, por formas de encuentro. También se van a encontrar en Markey y Picard lo mismo que plantea Leonardo Schwarzstein en su introducción, de cómo esta organización está, cuando habla de lo autónomo y lo heterónomo, esta organización está en diálogo con el contexto del que forma parte, ¿sí? Si una organización hoy
se encerrara y mirara hacia adentro y no fuera siendo permeable y adaptándose a alguna de las modalidades que se imponen hoy, no le iría muy bien. Digamos, un comercio que dice, no, yo siempre me manejé de 9 a 12 y de 15 a 20, no tiene en cuenta la normativa municipal de en qué horarios puede estar abierto, no le va a ir muy bien, ¿sí? Necesitamos como sistema estar en intercambio con el entorno y el contexto en el que participamos. Y por eso les decía que ellos diferencian, eh, hago esta aclaración para cuando leyeron el texto si generó alguna confusión cuando ellos hablan de institución o de organización, porque a veces usan la palabra institución para lo amplio, lo abstracto, y hablan de institución como una forma de organización para lo concreto. ¿Sí? El contexto que aparece en algunos textos de Aldous Levenson, ese contexto, esa situación que nos ponía en escena Sandra Mazzoni, esa situación de incertidumbre, de mundo fluido. Fíjense que esa idea de incertidumbre era previa a esta pandemia, ahora habría que poner incertidumbre con mayúsculas. Tiene que ver con un contexto que va a condicionar, que va a dejar sus marcas, que va a incidir en las formas de las relaciones sociales. Tanto en el plano de la comunicación como en el entramado del que damos cuenta en nuestros roles y esa posición activa del rol que tiene que ver con el estatus, y en las distintas estrategias y relaciones de poder que se despliegan. Es interesante en el texto cuando también propone cuáles son los pasos obligados y los pasos prohibidos en, en las organizaciones, los lugares a los que puedo acceder y los que no son, los que son más públicos, los que son más privados. Eh, yo si voy a visitarlos, voy a ir por la puerta del frente, golpear, pedir permiso, no voy a la casa de ustedes, ingreso ahí, buenos días y me mando, sino que hay un lugar que es el permitido y me van a recibir en una parte de la casa que es la acordada familiarmente, en donde van a ir la visita, los extraños, los distintos. Eh, y ustedes van a permitir y regular hasta dónde ingresa un otro distinto en los propios ámbitos. Lo mismo pasa con las organizaciones. Eh, yo trabajaba en una empresa y no podía ir a la oficina del gerente o ir a las oficinas de otros jefes cuando yo quería, digamos, o uno iba, pedía permiso para ingresar, ¿sí? O este, cuando necesitamos contactarnos con otros grupos, otros alumnos en la uni, en el espacio físico, pedíamos permisos, si podíamos interrumpir la clase, que necesitábamos hacer una comunicación con los alumnos. Uy, buen día, se me despertó acá una china. Entonces, cuando hablamos, buen día mi china, cuando hablamos de instituciones, estamos poniendo, desplegando aquel conjunto de ideas, valores, creencias que nos describen determinadas formas de intercambio. Es decir, si nosotros hablamos de la institución del trabajo, si hablamos de la institución del tiempo libre, de la institución educación, de la institución salud, decimos las palabras y nosotros ya hay una serie de dinámicas y de formas, de roles, de rituales que asociamos a esos grandes grupos. Y a la vez si pensamos en la institución educación a principios de siglo y la institución educación ahora, podemos empezar a percibir esos rastros del movimiento. ¿Sí? Recuerdan que Kaminsky decía que las instituciones se mueven, que hasta las paredes hablan, está ese movimiento. Y en ese sentido, Lidia lo que nos va a
a poner en escena es a esa institución como un objeto cultural, es una construcción de sentido, es un acuerdo colectivo. Lo que es para nosotros el trabajo puede no tener la misma significación, digamos, eh, se representa, se construye en otras culturas de otra manera. La sexualidad para nosotros tiene un sentido y para los árabes, por ejemplo, o las culturas, hay otras culturas que tienen otro sentido, otras normas y valores, esa sexualidad. Para algunas culturas el trabajo del niño, aunque tenga que, digamos, tenemos los derechos del niño, pero hay culturas en donde el niño como parte de un esquema de economía familiar está incorporado con naturalidad y hay otras en donde hay otro cuidado de los niños, ¿sí? Y dice Lidia Fernández en su texto, va a expresar la posibilidad de lo grupal o lo colectivo para regular el comportamiento individual. ¿Sí? Nosotros nos vamos a mover, vamos a dar cuenta de reglas de participación en las organizaciones de acuerdo a esos acuerdos colectivos. Entonces, acá nos empezamos a encontrar con el texto de Lidia Fernández. Bueno, Leonardo Schwarzstein va a dialogar también con las cuestiones de tiempo y espacio. Me gustaría irme un poquito más a Lidia Fernández. Y antes de ir a Lidia Fernández, les comparto un esquema que en algún momento armé sobre instituciones y organizaciones que puede servir de ordenador de las ideas. Decíamos hace un ratito, las instituciones como abstracciones y las organizaciones como aquello singular y concreto, ¿sí? Las instituciones más universales, esto que decíamos, el trabajo, pero en la organización cómo se visibiliza, se concreta, se expresa esa institución del trabajo en un tiempo y en un espacio determinado. Instituciones abstractas, universales, que son cuerpos normativos, jurídico-culturales, que dan cuenta de ideas, valores, normas, roles, conductas, que regulan distintos aspectos de la vida, que determinan las formas del intercambio social. ¿Sí? Esto podríamos puntear como características de las instituciones y como características de las organizaciones, que son estables en un tiempo y en un espacio, que son singulares y concretas. Esto que decíamos, una organización tiene vida, puede comenzar y terminar. Una empresa un día la liquidan y dicen hasta acá está. Una escuela pueden decir esta escuela se cierra, ¿sí? Esta escuela, recuerdo en momentos de nuestra ciudad de cuando por ejemplo peligraba la escuela de arte y se iba a cerrar, después se terminó, se construyó como se le dio entidad como terciario y se ampliaron las carreras, pero algún momento cuando la escuela de arte estaba allí por la zona del puerto, había un momento en donde se cerraba y los actores de la escuela de arte salieron a defenderlo, ¿sí? Las organizaciones tienen vidas y como es la puesta en escena de ese orden simbólico, esa materialización de distintos espacios de expresión de lo cotidiano, la vida o no vida va a depender de nuestros acuerdos sociales colectivos. Y esas organizaciones van a ser mediatizadoras de las relaciones entre instituciones y sujetos. Me detengo un segundito acá y abro la ronda de preguntas. Estos dos conceptos, instituciones, organizaciones, ¿están claros? ¿Los estaban visibilizando así? ¿Esto generó algún ruido? ¿Aclaró? ¿Hay algún párrafo que se marcaron que quieran compartir sobre este tema?
Ahora lo tengo bastante claro. O sea, al comienzo, cuando empecé el tema, yo confundía mucho eso de institución y organización, pero no, ahora está re claro. Lo que nos pasa No, es profe, que, yo igual lo tengo claro más o menos. gracias. Lo que nos pasa es que cuando empezamos a mirar autores, empezamos a darnos cuenta que instituciones y organizaciones son dos cosas distintas. Eh, Quizás hasta llegar a este momento, y me incluyo, para mí organización era más una empresa, institución era lo público. Siempre hablamos de las instituciones públicas. Y corrernos de esa díada y pensar que todos los espacios que nosotros visibilizamos son organizaciones y que todas esas organizaciones están atravesadas por distintas instituciones, nos amplía el campo. Entonces, organizaciones pueden ser públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, atravesadas por las instituciones del tiempo, del espacio, del tiempo libre, de la salud. ¿Sí? Si yo pienso la universidad como organización, es una organización atravesada por principalmente las normas, valores, los roles que vamos a esperar vinculados a la educación superior. Pero también atraviesa a la organización universidad las instituciones del trabajo, del tiempo libre, de la salud, de la sexualidad. ¿Sí? Entonces, ese atravesamiento institucional nos hace corrernos de pensar lo público, lo privado o las ONG y darnos cuenta que organizaciones son todas, pequeñas, más grandes, con fines económicos, con fines sociales, pero todas son organizaciones. El Ministerio de Salud es una organización. La justicia, no, la justicia es una institución, el juzgado federal es una organización. ¿Sí? Cuando podemos ver los diálogos entre estos dos conceptos, también podemos empezar a comprender por qué, por ejemplo, la sede Comodoro es distinta que la sede Trelew. Porque si bien ambas están atravesadas por la institución Educación Superior, como organizaciones singular y concreta en un tiempo y en un espacio, dan cuenta de las particularidades y de las dinámicas propias de ese contexto que les dio origen y ese contexto en el que funcionan. Por eso nuestra UNI es distinta que la UBA, o nuestra UNI es distinta que la UMPA, aunque las instituciones sean las mismas, porque se concreta, se materializa con las particularidades de los sujetos que las habitan. Predomina la institución de educación, entonces, en todas. Claro, en todas está la institución de educación. ¿Sí? Bien. Y entonces, a partir de tener en cuenta este interjuego entre lo abstracto y lo material, aquí es donde Ana María Fernández nos va a proponer qué mantiene unida una sociedad. ¿Cómo se producen estos nuevos sistemas de significación colectiva? ¿De qué manera vamos construyendo colectivamente nuevos sentidos? Y ella va a decir que se mantiene a través de la consolidación y reproducción de sus producciones de sentido, que nos hace ver a esa sociedad como un todo. Esas construcciones de sentido, esas producciones de sentido, son construcciones culturales. Por eso la sociedad en la que nosotros participamos termina expresándose o teniendo reglas de juego distintas a otras sociedades. Y no necesitamos irnos muy lejos. A veces hacemos comparaciones entre países o entre distintas culturas porque nos permite como visibilizar más, pero la sociedad comodorense es distinta que la sociedad sarmientina o la sociedad trelewense. Y estamos a 200 kilómetros de una, digamos, 150, 400 de la otra, más o menos. ¿Sí? Pero porque tiene que ver con ese acuerdo cultural que se expresa
y se materializa de determinadas maneras que constituyen su identidad. Entonces, a través, volvemos a la cuestión de lo institucional, a través de normas, valores, de lenguajes que nos van moldeando para hacer cosas, en ese hacer hacemos nuestra subjetividad. En ese hacer, en ese participar en la construcción de sentidos como sujetos que formamos parte de ese colectivo, también estamos construyendo nuestras subjetividades. Estamos moldeando nuestra lupa para mirar la realidad en la que participamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Cuando hablamos de subjetividad, esto vamos rapidito porque acá enlazamos unidad 1, cuando hablamos de subjetividad, cuando nos está proponiendo Ana María Fernández pensar en subjetividad, tiene que ver con este sujeto que emerge de ese interjuego necesidad-satisfacción. Ese intento por resolver esas necesidades, por la búsqueda de la satisfacción en el encuentro con el otro, voy a configurar mi subjetividad. ¿Sí? Entonces, el sujeto, como parte de ese entramado social, forma parte, está inmerso en procesos de socialización. Y va a ir negociando, se va a ir encontrando con las propias normas y valores en contraposición con las normas, valores y regulaciones colectivas. Como sujeto producido y productor, una parte tiene que ver con nuestros procesos de socialización en los contextos sociales de los que participamos y otras partes van a tener que ver con nuestras producciones de sentido que se despliegan, que emergen y que se encuentran con los otros. Entonces, ¿cuáles son los vínculos o cómo se constituyen esos vínculos, cómo se construyen esos vínculos? Vamos a poder entenderlo en esas relaciones. Y lo que nos va a poner Lidia Fernández como condimento, que empieza después a trabajar más adelante en el texto, y acá también vincula con Castoriadis, con la mirada de Castoriadis, nos va a poner la palabra, y empieza a aparecer con fuerza en este texto, la palabra poder. Profe, una consulta. Dale. Perdón, porque yo tenía anotada como Ana María Fernández. ¿Quién es Lidia Fernández? Perdón, Lidia Fernández. Sí, bien, gracias, buenísimo. Lidia Fernández es, vieron que este Power está enlazando distintos autores. Lidia Fernández es una especialista en educación, instituciones educativas, se llama el texto. Es una capa de la UBA en instituciones educativas. Mi primer acercamiento al análisis institucional fue con un seminario larguísimo, como de 300 horas, casi una especialización, que hice con ella acá en Comodoro Rivadavia. Bien, gracias por ese detalle, porque este textito que yo recién les retomé no está dentro de los materiales que están leyendo. Por eso me parecía raro. Gracias. Yo la tenía Ana María Fernández y me había perdido, no entendí. Sí, entre Ana Quiroga y Ana María Fernández, que ya con los Anas ahí nos confundimos, y ahora yo traje a Lidia Fernández. Perdón. Sí, gracias por la consulta, dale. Bien, buenísimo. Sí, Lidia Fernández va a hacer todos estos análisis y sigue esta línea con una mirada más particularizada en instituciones educativas. ¿Sí? Bueno, lo instituido y lo instituyente, lo lícito, lo ilícito, lo que está permitido, lo que está prohibido, lo que consideramos que nos encuadra, nos regula,
ese conjunto de normas y valores negociadas colectivamente, definidas, como decíamos el martes en un diálogo con algunos, definidas por los que ganan, ¿sí? Porque lo que se define es el que gana esa puja de poder, por eso hablan de relaciones de poder. No es que todas las normas y valores están en juego, digamos, son las que en las que participamos, sino aquellas dominantes. Entonces, lo instituido como aquello que está establecido, el conjunto de normas y valores dominantes, que ese conjunto de normas y valores va a expresar, va a poner en escena un sistema de roles. El que hay un médico-paciente, docente-alumno, jefe-empleado, es un sistema de roles construido colectivamente, es un sistema cultural que sostiene ese orden social. Si algo hoy, por ejemplo, esta época de las tecnologías y estas nuevas formas de enseñar y aprender nos están poniendo en movimiento, son las características, por ejemplo, de ese encuentro entre el docente y el alumno. Y es el movimiento que está haciendo el sistema educativo de reconocer cómo ese alumno y ese docente están en constante proceso de aprendizaje y se aprende de distintas maneras. No solo que el alumno participa con otros saberes, sino que el docente también se transforma en alumno de determinados procesos y que se pueden invertir esos roles, se pueden dialogar esos roles. A ver, me escapo un segundito a ver si alguien quiere entrar y yo tengo que admitir. Discúlpenme. Sí, eso. Ahí estamos. Hola Enzo. Bueno, está Caro. ¿Quién más se sumó? Dante, Natalia. Buen día Camila. Buen día a todos. Acá de a poquito, como íbamos siendo pocos, empezamos a conversar algunas cosas y a recuperar algunas cosas de las últimas unidades para seguir avanzando. Entonces, buenas. Algunas de estas cosas estuvimos hablando el martes, ¿se acuerdan? Entonces, lo instituido. Mi amor. Sí, ya sé que no es muy divertido para vos lo instituido, lo instituyente, pero por favor. Entonces, esas significaciones imaginarias en tanto no están materializadas, sino que nosotros colectivamente las asumimos como tales, consolidan lo instituido. Piensan en los desfiles de moda, qué es lo que se usa, qué es lo que está de moda o está fuera de moda. Son acuerdos culturales. Los talles, decirlo en términos, sí, puede ser, digamos, en términos de lucha por no encorsetar las formas del vestir nada más que por un tipo físico, sino que se puedan considerar todas las formas y tamaños y usos posibles. Y lo instituyente como aquello que se va haciendo, como aquello que está en juego, aquello que mueve la organización en la que estamos participando. Y ahí van a encontrar en Ana María Fernández, se instituyen nuevas formas, se instituyen valores, se instituyen lenguajes. Y lo que decíamos recién, que esas significaciones imaginarias son construcciones culturales, están dadas por creación, por invención. Desde nosotros como sujetos que construimos analizadores o construimos variables para mirar la sociedad, lupas para participar en esa sociedad colectiva.
dice Ana María Fernández, acá sí volvemos al texto base, es la producción de nuevos sistemas de significación que posibilita los procesos de transformación de una sociedad. Ahora, lo interesante es que lo instituyente, por eso les decía, prestemos atención cuando aparece en este texto la palabra poder, porque va a decir Ana María Fernández, es lo instituyente lo que instala la cuestión del poder en la construcción de la subjetividad. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, Sí. ¿Alguna consulta o algo que les disparó y quieren compartir, sumar? ¿Algún ejemplo que se les cruzó? Bueno, vamos bien. Me paran, ¿eh? Cuando hablamos entonces de cambio social, si lo instituyente tiene que ver con la cuestión del poder, la instituyente es lo que plantea movimiento, ese movimiento tiene que ver con el cambio social. No estamos hablando de sociedades estáticas que perduren en el tiempo. ¿Qué pasa, mamá? Está muy lindo el día. Bueno, pero ¿esperas que estoy dando clase? Ok. Gracias, por favor. Anda a buscarte un dibujito un ratito, ¿vale? Un volumen bajo. Toma tu oso. Toma. Ya le puse volumen bajo. Bueno, ponete la tele con volumen bajo. Bueno, entonces, perdón. Entonces, el cambio social, digamos, lo que nos proponía Leonardo Bernstein es que teníamos que entender esta dinámica del cambio, lo que nos proponía Kaminsky, que teníamos que reconocer el movimiento, ¿sí? Cómo eso instituyente, en tanto niega, interpela, dialoga, tensiona lo instituido, va a generar un movimiento. Y el cambio social va a ser el resultante de esa tensión entre lo instituido y lo instituyente. Nos vamos a encontrar a veces con cuestiones instituyentes que se van a transformar en instituidas y otras quizás perduren como instituyentes, ¿sí? A veces hacemos un poco de ruido cuando con Ale les damos como ejemplo que un paro no es instituyente. Porque el paro está regulado, hay normas para parar. Hay, Claro, sí, es parte de hay leyes, legislado. hay parte de los derechos. Fue instituyente cuando los paros no estaban reconocidos. Cuando el paro pasó a ser parte de la normativa, es instituido. Lo que puede ser instituyente son algunas razones o algunas cuestiones por las que se pare. Parar por un aumento salarial ya es instituido. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar lo instituyente como aquello que irrumpe, que interpela, que condiciona lo instituido. En este momento, las clases virtuales, o les diría hasta agosto, las clases virtuales eran instituyentes, porque fueron las formas de resolver frente a un cambio, y la normativa no lo permitía. Igualmente todos, desde las distintas cátedras, aunque no teníamos una normativa que nos sostenía, igual todos íbamos sosteniendo el proceso educativo. Cuando aparece la normativa, fue una forma de resolver frente a esto, y ya empieza a ser la virtualidad, está como instituida. Hoy ya se puede rendir examen, lo que nosotros hacemos se puede transformar en una nota y va a estar dentro del proceso formal. Pero hubo un punto en donde nosotros, recuerdan que en mayo, junio, había un debate de cómo evaluar, porque el problema no era que no sabíamos cómo, era que si nosotros evaluábamos, no estaba legalizada esa evaluación. Lo que nosotros hiciéramos como proceso, alumnos docentes, no iba a poder quedar registrado. ¿Sí? Entonces, hacíamos un como sí,
el sistema seguía funcionando mientras se iban desplegando las normativas necesarias para que esto estuviera, fuera legal, estuviera institucionalizado, fuera instituido. Pero tuvimos ahí 2-3 meses de una cuestión instituyente, porque interpelaba lo instituido. Teníamos que seguir adelante, todos suponíamos que había que seguir adelante, pero bueno, también había voces que decían, no, de esta forma no podemos dar. Tenemos que revisar algunas cuestiones antes de poder continuar de esta manera, ¿sí? Fíjense cómo lo expresan a María Fernández. El desorden social se despliega cuando aparecen nuevos ordenadores de sentido o nuevos principios unificadores que combaten el orden de significación. Yo digo el ejemplo de las cursadas, pero piensen este año que hemos estado petardeados de nuevos organizadores de sentido. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. No, estoy pensando, por ejemplo, una marcha sería instituido y cuando, por ejemplo, la policía entra a reprimir esa marcha, ¿sería instituyente o sería instituido también? ¿Se puede hablar de ese ejemplo? Por ejemplo, las marchas socialmente están acordadas como una forma de expresión social. Ahora, lo que por las marchas por los femicidios son instituyentes, en tanto están tratando de provocar, la marcha como marcha es instituida, pero por lo que se marcha, claro, está tratando de incorporar otro orden social, otra normativa. Es la razón. O sea, lo que sería instituyente sería la razón de por qué se... Claro. Tal puede ser los femicidios, tal puede ser que los docentes no cobren, tal puede ser por distintas las razones. Sí, es verdad que eso está reconocido, la protesta como parte. Claro, pero la razón es lo que la haría instituido o instituyente. Claro, porque esa razón se puede, el día que se transforme o que se modifiquen algunas normativas, no solo normativas, convengamos, sino que podamos transformar como sociedad algunos parámetros de conducta, que transformemos colectivamente lo permitido y lo prohibido. Allí eso es instituyente, en tanto está intentando incidir en cómo están instalados algunos parámetros. Esa tensión entre lo instituido e instituyente emerge cuando, por ejemplo, un juez sale con una sentencia que todo el mundo le aparece ¡guau! Ahí lo que se expresa es que hay todavía una parte del poder que sigue mirando las cosas de una manera, mientras otra parte de la sociedad está reclamando otra mirada de las cosas. Y en relación a la policía, que la institución sería la seguridad, ¿no? La ley. Claro. Y que en teoría tendría que preservar la seguridad de las personas en las marchas, se supone, pero en realidad muchas veces acontece que comienza una violencia policial contra los manifestantes, pero que ya está instituido también eso. Claro, pero es súper interesante de alguna forma. Es súper interesante lo que estás planteando, porque ¿cuál es el límite y hasta dónde cada conjunto de normas y valores que se materializan en una organización está permitido? Es un acuerdo colectivo y es un acuerdo cultural. En otros tiempos de la historia, hace, no sé, 50 años, o en algunas otras sociedades, que la policía reprima, está acordado y está permitido y es esperable. Pero hay momentos de la sociedad donde no lo permitimos ni es esperable que reprima. Y estos son acuerdos colectivos.
Yo el otro día les daba el ejemplo. Me voy a otro ejemplo a ver si nos permite entender este. Charlábamos el martes. Y vos, Vale, estás en educación. A mediados de siglo, en el periodo entre guerras, en la década de los 40, 50, me vas a poder precisar vos mejor la época, pero ¿te acordás que antes se le podía dar un tincazo a los alumnos en los dedos? ¿Sí? O la maestra podía tirarte la oreja. Hoy no se permite eso. La construcción cultural permite, acuerda, qué es lo que puede o no hacer una organización. ¿Cuál es el sentido de las normas y valores a la interna de las distintas organizaciones en las que participamos? Se puede esperar una forma de sostener el orden en una prisión, pero no vamos a esperar que se sostenga el orden de la misma manera. A ver, me voy, sí. En una escuela. ¿Se entiende? Claro, lo que pasa es que los contextos cambiaron, como los sujetos somos dinámicos, nos vamos adaptando a nuevos contextos, a nuevas situaciones, y obviamente la forma de enseñar, incluso hasta de una familia, es muy diferente hace 50 años atrás y cómo se enseña ahora. Ha cambiado muchas cosas. Claro. Y la cultura tiene mucho que ver, porque uno construye esos significados. Y ahí entra el imaginario colectivo, ¿no? De esto entre las significaciones imaginarias sociales, que regulan esto entre lo prohibido, claro, lo aceptado. Claro. Lo mismo pasa con la cuestión policial, digamos. No hubo momentos en donde no se te ocurriría, no se les ocurría o no podían los que estaban en ese momento decir nada, y hoy ante una represión policial la sociedad se levanta, se expresa y no se los permite. Claro. Yo estaba viendo estos días, estoy viendo una miniserie sobre de las Pascuas de 1914, cuando Irlanda se planta como república frente a Inglaterra. Y esa tensión, ese interpelar entre lo que para unos correspondía y para otros no. Digamos, hay momentos de la vida, de la historia, en donde uno ve con más claridad ese choque o ese proceso de transformación. Como es movimiento, a veces ese movimiento va ocurriendo y no nos damos cuenta, pero hay momentos más significativos, hay momentos que lo expresan de manera más resumida a ese cambio social, a ese tesis, antítesis, síntesis entre instituido, instituyente y nuevos principios unificadores, porque son nuevos acuerdos sociales. ¿Sí? A un instituido tiene un instituyente que puede transformarse en nuevo principio unificador. También hay instituyentes que perduran como instituyentes y que quizás en otros tiempos terminan siendo un instituido o son como la voz de la conciencia, ¿sí? No terminan de transformarse en principios unificadores, pero operan como alertas, como resguardo de la diversidad de construcciones de sentido de la sociedad. Es interesante, vieron que uno se queda tum. Bueno, lo hablado hablante, esto muy rapidito porque la intención, les decía, era irnos a Ana María Fernández, pero nos va poniendo también, dialogando los textos, lo hablado como aquello que podemos presuponer, el obvio, el hablado es lo que nos va a dar a esto que decíamos, que podemos decir hoy de la educación o cómo suponemos que suceden las cosas en una escuela hoy,
Eso es lo hablado. Y lo hablante es aquello que rompe, que contradice, que provoca ruido, que interpela. Un graffiti, un rumor, un chiste, un, una propuesta para hacer un consejo de la carrera, una propuesta para pensar cosas distintas, dejar ahí la semilla de podríamos pensar estas cuestiones, ¿sí? Volvemos a lo mismo, está asociado a lo instituido. Lo instituyente interpela a lo instituido y puede generar nuevos instituidos o generar también nuevos instituyentes. No es blanco o negro, sino que allí vamos. Recuerdan que nos decía Kaminsky, venimos hablando de que hay un movimiento, de que esto cambia, de que lo instituido se pone en movimiento con lo instituyente. ¿Qué nos dice Kaminsky? ¿Quiénes ponen en juego esos movimientos? Los grupos. Y él va a diferenciar grupo objeto y grupo sujeto, ¿sí? En esto mismo de quienes siguen las consignas, quienes respetan las jerarquías o respetan ese normado, lo dicho, los procedimientos, lo establecido, y quienes están proponiendo lo distinto, quienes ven que hay otras posibilidades, quienes están transformando sus lupas para mirar, sus lupas para participar, sus lupas para analizar los hechos sociales. ¿Sí? Van por los bordes o, digamos, no los bordes por lo ilegal, sino los bordes porque interpelan. Digamos, si es mi centro en lo instituido, en los costados va a estar ese instituyente que, ¿se acuerdan que se pone en el centro de la construcción de la subjetividad, la cuestión del poder? Bueno, allí en los bordes voy a tener lo que interpela eso establecido. Entonces, si nosotros pensamos que hay muchísimas instituciones, que la sociedad, cuando empezamos a hablar de instituciones, hablamos del trabajo, de la educación, de la salud, de la justicia, de la accesibilidad, del género, del ocio y del tiempo libre, digamos. Y esto también vamos construyendo nuevas instituciones y habrá instituciones que tienen menos peso, pero son más universales, todo tiene que ver en el momento en que estemos analizando. Lo que nos va a decir Ana María Fernández es que una cuestión central es en este análisis del imaginario social, una cuestión inseparable es el problema del poder. Porque por un lado, el imaginario social nos va a permitir conservar lo instituido, pero también el imaginario social tiene ese potencial de transformación. En el imaginario social se van a condensar como dos caras de una misma moneda, lo instituido y lo instituyente. Cómo conservamos las reglas de juego en las que participamos, pero también no perdemos esa capacidad de transformar lo que necesitamos porque estamos en movimiento. Diría Sandra Mazzoni, en un mundo en movimiento, en fluido. ¿Sí? Como si estuviéramos en un río y allá vamos. Y se va moviendo, no estamos menos este año en posiciones estáticas, sino que vamos surfeando la ola. Nos tenemos que mantener arriba de la tabla, haciendo ese equilibrio, pero vamos avanzando. ¿Sí? Igual acá vamos en una ola. Estamos surfeando, pero en un tsunami prácticamente. De que estamos surfeando, de que estamos avanzando, en cierto punto estamos avanzando. No son los contextos, no es el mejor de todos los contextos. Es el menos inesperado, sí. Como dijo alguna vez una profe en un curso, decía, estamos todos en el tsunami, pero en distintos barcos.
Y eso me pareció también muy piola. Estamos todos en un tsunami, pero también hay como distintos anclajes y distintas situaciones en este tsunami. Profesora, Sí, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Quería ver esa doble dimensión del imaginario social. sí. Ahí está. Gracias. En Eso tanto, ya está. capacidad de conservar lo instituido y el imaginario social en esta doble dimensión de tener un potencial instituyente de transformación. Gracias. No, por fin. ¿Vamos bien hasta allí? Ay, me volví para atrás. Sí, perfecto. En el texto vieron que hay un par de metáforas que para mí son interesantes cuando habla de que todos los deseos se anudan al poder, que los conscientes e inconscientes se ponen en fila. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero porque cuando leo eso siempre me remite a lo mismo, esas películas de los dibujitos animados, de todos los patitos que si uno gira, giran todos, ¿sí? De cómo los conscientes e inconscientes lo que va a buscar el imaginario social desde lo instituido es que nos hagan, converjamos todos en los mismos sentidos, ¿sí? Y acá es interesante la definición de poder que toma Baruch Spinoza, que dice que es la capacidad de afectar en mayor grado que se es afectado. Y cuando pensamos qué nos afecta en mayor grado de lo que nosotros podemos afectar, tiene poder una persona en un mostrador. Yo me acordaba en una época en la Muni de Comodoro que había una señora que te daba un numerito. Después por suerte pusieron una placa, ahora ya está digital, pero en una época había un tablón y habían enganchado en el tablón los numeritos papel, ¿sí? Y uno iba y sacaba su numerito. Pero en una época uno dependía de que una señora te entregue un papelito. Y no lo digo por la señora, pobre señora de su tarea y le habían pedido que entregue papelitos, pero ella tenía más poder que nosotros, porque de ella dependía entregarnos el papelito. Entonces, cuando podemos reflexionar en esta definición, nos damos cuenta de que la cuestión del poder no está solamente en las altas esferas o en las altas jerarquías, sino que podemos reconocer y pensar cómo se da el poder en distintos niveles de la sociedad en la que participamos. ¿Eso es lo que llamaban de micropoderes también? Creo que sí. No me acuerdo de alguna teoría. Micropoderes creo que es Foucault el que habla de los micropoderes, ¿no? Sí, sí, creo que sí, me hizo acordar a eso. No sabría decirte porque no los he analizado de manera comparativa Spinoza con Foucault, podría ser. Uh-huh. No he mirado, porque viste que a veces podemos dialogar teorías, pero como que cada concepto tiene sentido en su red de conceptos. Sí, sí. No he hecho es interesante, mira, pensar. Sí, no se me ocurrió ahora, lo relacioné, pero también Claro. tendría que revisar la teoría para ver eso. Claro, pero bueno, igual, digamos, aunque estemos hablando sabiendo que estamos hablando de teorías, es interesante pensarlo porque tiene que ver con esto de si pensamos en esa capacidad que cada uno de nosotros tenemos de incidir en otros o que otros en nosotros, la idea de micropoderes cruza, digamos. No es desacertado pensarlo en términos de micropoderes. Bien. Sí, la cuestión del poder es súper interesante. Bueno, ahora vamos a ir llegando a los dispositivos. Por acá empieza a aparecer alguno de los discursos del orden, el imaginario social.
son dispositivos del poder, que retoma Ana María Fernández. Dice allí, desde su naturaleza social, interrogarse como el poder está inscrito tanto en la organización de la sociedad y sus instituciones, como en la subjetividad de hombres y mujeres. ¿Cómo podemos pensar el poder en términos de sociedad, en términos de organización e instituciones? Y cómo podemos pensar también el poder desde la individualidad. Si los actos de fuerza producen poder, a partir de allí el discurso del orden y el imaginario social consolidan las condiciones reproductivas del poder producido y garantizan la continuidad del poder conquistado. Ana María Fernández va a recuperar 3 dispositivos del poder. La fuerza, que me hace recordar a lo que traías, Valeria, hace un ratito de la represión policial, la fuerza, el discurso del orden y el imaginario social. ¿Sí? Que lo que van a buscar con esos 3 dispositivos es consolidar lo instituido, es garantizar que lo instituido, que es ese poder que primó en algún momento y se transformó en instituido, perdure, se mantenga. ¿Sí? Entonces, a ver si tengo... No. Discurso del orden, imaginario social. Bueno, antes de volver acá a mitos, me gustaría detenerme acá un segundito con entonces los dispositivos. Fuerza o violencia, que tiene que ver con lo físico, con el poder material, ¿sí? Con el poder concreto, una represión. El discurso del orden, el discurso del presidente cuando inicia la Asamblea Legislativa, el discurso del rector cuando asume su gestión, o los discursos de los intendentes o gobernadores cuando asumen, el discurso de un gerente que convoca a todos el personal y les informa cómo van a ser las actividades al año siguiente. Esos son discursos del orden. Son discursos que algunos pueden estar normados, pueden ser una ley, pueden ser una ordenanza, pueden ser transformarse en una reglamentación, pero otros pueden tener este valor simbólico de imponer sentidos. ¿Sí? Uno va a una... estoy pensando que no sea necesariamente, se me parece más lo político, pero cuando hay un orador y lo que dice impacta y queda en quienes participaron. Estoy pensando en seguidores de algún grupo musical, o que también pasa eso, digamos, que hace ese dirigente, ese artista hace una declaración y todos sus seguidores impacta en todos sus seguidores. Eso tiene que ver con discurso del orden, ¿sí? Y el imaginario social van a ser los mitos, los emblemas. Nuestra bandera es nuestro imaginario social. Acá tenemos, seguíamos después un poco con los mitos. El imaginario social tiene que ver con lo extradiscursivo, con lo que sostiene los sentidos, aunque no necesariamente esté escrito. Pero todos entendemos que eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y una forma de cristalizar ese sentido son los mitos. Una forma de que haya consensos son los mitos. Los mitos lo que van a buscar es sostener lo instituido.
¿por qué era el mito de que había que casarse virgen? Era un mito, ¿sí? Porque lo instituido era la pureza, era que el hombre tenía que ser esa mujer nada más que para ese hombre, pensando en las estructuras paternalistas y machistas en las que hemos estado. Era una forma de condicionar una determinada manera era un mito. Pero ese mito desencadenaba una serie de decisiones y de pautas y de conductas. Ha habido grandes desastres por descubrir que el mito no estaba funcionando. ¿Sí? De quienes creían que se casaban de una manera y después se encontraban con otra realidad. Entonces, los mitos cristalizan, a ver, quizás ustedes se pueden asociar a algún otro. Los mitos lo que van a lograr es esta eficacia en el disciplinamiento social. ¿Sí? En sostener y legitimar determinados órdenes. Si no te casabas virgen, si no eras virgen, no te podías casar por iglesia. Y entrelazaba el sentido de la religión como institución con un mito para producir un consenso y generar anclajes de dinámicas sociales. Profe, tengo una pregunta de acá del chat que acercó Dante Jaime. Dale, Dice, Dante. profe, una consulta. ¿La patria puede ser considerada un imaginario social? La patria como concepto, sí. Si nosotros pensamos que la patria es una construcción colectiva, sin dudas, es una construcción cultural. ¿Cuáles son los límites cartográficos? Es una construcción social. Y lo que nos va a remitir ese sentido de patria es, sí, es interesante eso, porque el sentido de argentinidad o lo que para nosotros es patria o cómo nos moviliza la bandera o expresarnos o colgar las banderas en las ventanas cada fecha patria, tiene que ver con esto que nos unifica y nos da sentido como colectivo. Sí, interesante pregunta. Y nos aúna. ¿Qué mantiene unida una sociedad? El imaginario social. ¿Qué nos mantiene como colectivo? Ese sentido de patria. Sí. Y piensen lo asociado a ese sentido de patria. Piensen en los límites, en las leyes, en la Constitución Nacional, en los emblemas, en los mitos de nuestro origen como patria, en el mito de nuestros próceres fundadores, en todos los elementos que tienen que ver con ese consenso colectivo de que estos somos Argentina, por hablar de una patria, digamos, o cuál es nuestro sentido de patria. ¿Qué nos pasa con Malvinas? Hola, China. Buen día. ¿Cómo logran los mitos este disciplinamiento? ¿Sí? ¿Cómo nos legitiman? Por un lado, por la repetición de las narrativas. Y ahí estamos hablando de eficacia simbólica. En general son atemporales, digamos, no es que tal día, no hay fechas, no hay cuándo empezó esa forma de mirar. Y está naturalizado, no lo ponemos en cuestión. Por otro lado, tienen una violencia simbólica, porque buscas tener significaciones totalizantes, ¿sí?
invisibilizan lo diverso, desconocen los procesos históricos, operan según qué clases sociales o grupos y provocan deslizamientos de sentido. ¿Se acuerdan por allí el ejemplo que dan a María Fernández? Es mujer-madre, no podemos pensarlo de otra manera, ¿sí? Hay una generalización de los sentidos y lo que buscan es que no haya una contradicción, lo menos conflictivo posible. Profe, Sí. Usted hasta hace un ratito también estaba hablando esta dialéctica, se podría decir, entre lo instituido, lo instituyente y cómo entra en juego el imaginario social. Y yo pensaba en el matrimonio igualitario, que fue hace poquito aceptado desde el Vaticano, y bueno, me acordé de eso y de cómo hace un tiempo atrás, lo que usted venía diciendo, la mujer se tenía que casar pura, y cómo eso fue modificándose con el tiempo, y entraron en juego un montón de cosas, valores, y esto de lo imaginario social que permite, que es aceptado y que no es aceptado, hasta un punto de decir, bueno, los mismos sujetos, los mismos grupos nos fuimos adaptando a esos cambios y hoy es aceptado el matrimonio igualitario. Sí, eso está buenísimo porque además se nos empiezan a disparar algunos ejes más. Mira qué interesante lo que trajiste de la iglesia. Porque por un lado teníamos este movimiento instituyente de cuando se peleaba por el matrimonio igualitario, eso era instituyente, hasta que tenemos la ley a nivel civil, digamos. Y ahí estamos ya en un instituido, está normado, está regulado, hay un consenso colectivo sobre el matrimonio igualitario. También cuando hablabas, pensaba en esta cuestión de lo que yo les decía antes también del matrimonio, de llegar de la pureza, de la virginidad, y pensemos también, podemos poner en diálogo con esto, o poner en este escenario de revisar nuestros mitos o cómo se interpelan los órdenes sociales, toda esta cuestión de los femicidios y este replanteamiento de pensar el lugar de la mujer en la sociedad, porque damos el ejemplo del matrimonio, pero si nos paramos a mirar desde la mujer y desde los nuevos cambios o de cómo, no es nuevos cambios, sino cómo la esencia de la sociedad está desplegando y cuestionando otras cosas. Y este nuevo movimiento, ahora que sí salió hace pocos días, mucho lo leí, pero está buena el cruce ahora de la iglesia pensando en la cuestión del matrimonio igualitario. Y mientras vos hablabas, leí esta última frasecita que dice: los mitos sociales al instituir un real institucionalizan relaciones materiales y subjetivas de las personas. Como a partir de los mitos hasta sentimos que es un instituido, a pesar de que es una construcción colectiva. Y como todos estos movimientos de las instituciones, digamos, en realidad del colectivo social, terminan impactando en la los necesarios cuestionamientos o con transformaciones de las instituciones, porque nosotros las hacemos. Puede haber un orden, un poder que quiera legitimar algunas prácticas, pero cuando el consenso colectivo demanda otras prácticas, en algún momento ese punto de incidencia, ese cambio se produce. Y genera nuevos sentidos también, ¿no? Y genera nuevos sentidos. Estas nuevas significaciones sociales. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Quién habla que no le reconozco la voz? Enzo. Ah, Enzo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Flor? Bien, aquí vamos. Igual, la iglesia fue que aceptó
el matrimonio igualitario o el Papa? Porque yo lo que entendí fue que el Papa salió a decir que era hora de asumir eso, digamos, esa realidad. No sé si es algo que está como aceptado Igualmente, dentro del esquema de la iglesia, digamos. yo quiero decir algo Sí, acá, Alex. Igualmente no se habla de matrimonio igualitario, nunca se mencionó ni siquiera la palabra matrimonio igualitario en las palabras del Papa, sino que habla de una unión civil, que ni siquiera es matrimonio igualitario. claro, exacto. Buena observación. Que ni Sería siquiera tipo como menciona. convivir, no como casarse, así que sigue siendo igual de Claro, retrógrado. Sí, sí. claro, claro. Para Claro, pero mí, igualmente, son como los primeros inicios, ¿no? De lo que se está gestando Claro, eso ya iba en a estos decir, son las tiempos. Como señales que no, de cómo Y, lo y como que social, antes estaba prohibido, no se podía hablar de eso. Y claro. que ahora ya hay como, se está gestando un cambio ya, porque ya entra en juego dentro de esas subjetividades que se van construyendo en las personas y entra en juego nuevos sentidos también. como que quieren Sí, ser Que, piolas, pero hasta ahí nomás. sí, sí. claro, Sí, igual es cuestionable. hay una fuerza en dando vueltas. Sí, sí, sí. Obviamente, o sea, yo lo que pienso es que abre una puerta para, por ahí, para familias conservadoras que tienen por ahí integrantes de la familia que son LGBT, por ahí les abre una puerta a que la familia, bueno, dice, el Papa tocó el tema y bueno, empiezan a replantearse un montón de cosas, pero para mí le falta un montón y no es tampoco algo que se tenga que, no sé si festejar, pero falta un montón. Para mí, igualmente que en el tema de la RAE, que ahora aceptan los pronombres Ella. neutros, pero también, no sé, para mí es un poco cuestionable. Pero bueno, nos iríamos de tema. no nos desviamos, me parece súper interesante lo que el debate que se ha generado. Falta un montón, pero son señales. Es decir, que la autoridad máxima de una institución en este tiempo y espacio plantee públicamente la punta del hilo, digamos, falta un montón, pero lo puede expresar en palabras, empieza a dar cuenta de cómo lo colectivo incide en esa construcción de sentido. Las instituciones se construyen colectivamente. Entonces, algunos van a intentar que perduren los sentidos consensuados, más atados al poder y algunas lógicas de mirada de mundo, pero mientras tanto hay una otra cosa en movimiento que se va a expresar de alguna manera, ¿no? Yo acá noté estos nuevos organizadores de sentido como nuevos acuerdos sociales. Me pareció interesante la palabra acuerdos. Desde el punto de esto que entra en juego ya la comunicación y cómo volvemos a unir esto de entre la psicología social y la comunicación. Y la cultura. Y la cultura. Y la cultura. Eh, Nuestras producciones individuales de sentido, por eso esta cuestión de la subjetividad en el encuentro con los otros, y ese encuentro de los otros se produce en un escenario mediado por la cultura. Y esa es una construcción colectiva, como vos decís, con acuerdos de los sentidos. Ese acuerdo de qué es lo permitido, lo prohibido, ese acuerdo de lo legítimo.
En esto de la eficacia simbólica, la repetición insistente de las narrativas, yo les contaba el otro día, ahora me lo voy a anotar y ya me voy a poner a buscarlo, este diseñador italiano que analizaba la eficacia simbólica de la marca de la iglesia, del uso de las marcas en la iglesia, en cómo repiten unas formas para mantener el mito, para generar ese disciplinamiento social. Piensen ahora, y perdón si hay alguien muy practicante, yo soy creyente, poco practicante, pero piensen ahora, 11 contagiadas de COVID en un Carmelo de reclusión. Que nos dicen cuál es la narrativa y qué es lo que sucede. Si están en un convento de reclusión, ¿por qué hay 11 contagiadas? En una época en donde todos tenemos que hacer aislamiento. Yo veía ayer los medios y digo, no tenía sentido. Es raro. Bueno, avanzamos un poquito más. Hay algo que falló, perdón. No, me hace acordar, soy acá Alejandro. Me hizo acordar un poco el tema de los marineros. O sea, no es exactamente, no es lo mismo, no es nada lo mismo, pero Algo falló. algo falló. A ver, Escapó la tortuga. si bajaron 11 personas que estaban contagiadas de COVID de un barco y no se les hizo ¿cómo se llama? Perdón, no se le hizo ningún análisis, nada, ningún test. Algo falló, ni tampoco quiero recaer en ellos, y tampoco acá No, por eso decía, lo que pido pasó. disculpas, digamos, es un ejemplo, pero en pensar estas cosas de cuáles son los mitos que nos dicen, cuál es la historia que se cuenta y por dónde suceden las cosas. Digamos, la iglesia a nosotros nos dice que hay conventos de reclusión y en un momento de aislamiento donde estamos haciendo un esfuerzo colectivo, monjas en reclusión están todas contagiadas. Claro, Y en ese teóricamente sentido, solo la madre superiora puede tener contacto con el exterior y les pasan todo, hay como una bandeja por donde les pasan todo, digamos, no hay contacto directo y están contagiadas. En este sentido de cuál es el relato y después cómo uno empieza a encontrar como fisuras de ese relato. Como traerlo de los marineros, no solo el control, sino que ninguno de los 11 tuvo un síntoma para decir, che, cuidado, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa con la responsabilidad social y colectiva? Porque tampoco es cuestión de todo en el Estado, porque también es un mito dejar todo en el Estado y no hacernos cargo cada uno de la parte que nos toca, ¿no? Que tiene que ver con, mira, esto que aparece después acá de Leonardo Schwarzstein de tener una mirada no ingenua sobre lo obvio. Y este diálogo que se está dando de la iglesia, de la virginidad, de los marineros, ¿sí? ¿Cómo desnaturalizamos lo obvio? ¿Cómo tratamos de comprender los sentidos? Por fin, mis amores. ¿Sí? Entonces, la organización se transforma en texto. ¿Recuerdan acá el primer ejercicio de el contexto se transforma en texto? Digamos, la organización es nuestro texto para analizar las interacciones. Y acá aparecen dos conceptos interesantes que estaban también en Kaminsky, de atravesamiento y transversalidad. Entonces, estos ejercicios que por ahí, Alex hace un ratito decía, por ahí no fuimos. No, esto de empezar a desentrañar los sentidos tiene que ver con poder, si está cristalizado en un instituido, las lógicas sociales, poder interpelarlas nos hace pensar en por dónde pueden ser los cambios o las transformaciones o cuáles son los instituyentes que pueden estar operando
operando en el sentido de existiendo en frente a esos instituidos. Profe, antes de seguir acá, Camila en el chat puso, aclarando el tema este, que hay gente que las visita. Sí, por eso digo, hay algunas que tienen familiares acá y hay, eh, seguía viendo misas en el Carmelo, digamos, hay una lógica de vínculo con el contexto, que también si nos ponemos a desentrañar esto, a mí que haya gente aislada como parte de una institución y que no tenga contacto con el afuera ni con sus afectos, también podríamos plantearnos esto, digo, desentrañar lo obvio o discutir los sentidos. Estar en clausura me parece bárbaro quienes quieran como sentido de vida elegir lo religioso, pero no es necesario, pensemos en Teresa de Calcuta, uno puede elegir como premisa de vida lo social, el otro, más vinculado al espiritual, pero no necesariamente en un contexto de clausura. En ese sentido, a mí me parece bárbaro que puedan, si siento y pienso, como les he contado en algún momento que cuerpo, mente y espíritu tienen que ver con nuestra integridad como sujetos, que ellos puedan vincularse con sus afectos y que las visiten, a mí me parece fantástico. Me iba a las cuestiones del relato, ¿sí? De que es un convento de clausura, y de golpe nos encontramos que hay 11 contagiadas. En ese sentido, Permiso. A ver, adelante, sí. ¿ahí se escucha? Sí, sí, adelante. Sí. Bueno, yo soy Camila, yo soy la que puso eso en el chat. Pero justamente lo digo por el tema del discurso, o sea, esta cuestión de contar los discursos a veces a medias, y pasa mucho para, para muchas cosas. Pero bueno, esto de que también ponía la otra cara, ¿no? O sea, pensar si no el discurso de que nos aislamos para cuidarnos, hasta qué punto ese aislamiento es efectivo, si hay gente que se cuida, tipo que se aísla y también igualmente se contagia. Tiene que ver con el mismo discurso, eso hoy. Está buenísimo. No me iba a un Sí, punto sí, no, religioso, no pero me iba a meter ahí. está buenísimo, digamos, todo lo que va disparando, porque eh, me parece que uno de los desafíos que tenemos como comunicadores es poder ampliar las perspectivas. Y en estos últimos 20 minutos se abrieron, y les agradezco las participaciones porque se abrieron muchos frentes de pensar. Eh, y sí, acá, digamos, traes también otra línea que tiene que ver incluso con cuáles son los sentidos de los periodos de aislamiento que estamos viviendo o no. Y qué pasa con nuestras emociones y qué pasa con la economía de los que dependen del día a día y de la subsistencia, distinto es el que está con un empleo estable al que no. Hay médicos que dicen que necesitamos salir a hacer la inmunización de forma colectiva, es decir, que tenemos que crear la inmunidad social frente al virus. Sí, digamos, nos disparan. Sí, 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 gracias Camila. Eh, pero bueno, estos son los ejercicios de desmitificar el obvio, de suponer que esta es la parte del relato y poder permitirnos abrir el juego de pensar todos los relatos, los mitos, las cuestiones que están en escena, ¿no? Fíjense qué interesante cómo se van enlazando algunas cosas, porque Ana María Fernández nos dice que el imaginario apela a las emociones, a los sentimientos, a las voluntades,
el imaginario no va a lo lógico, sino ponen más en juego nuestras emociones. El discurso del orden y el imaginario social transforman la fuerza en verdadero poder, en tanto cohesionan tensiones y aseguran poder con la fuerza ausente. Cuando operan el discurso del orden y el imaginario social, lo discursivo y lo extradiscursivo, la fuerza física no es necesaria. La violencia, la fuerza física, esto de que a veces en vez de ir y pegar hay que dialogar. Cuando hay diálogo, cuando el poder siente que a través de todas estas cuestiones discursivas y extradiscursivas mantiene el orden que desea, no necesita recurrir al poder, a la violencia. Aunque puede existir una violencia verbal igual, ¿no? Claro, por eso, porque la ejerce, Claro. no es que no existe, la ejerce por el discurso del orden y por el imaginario social, cristaliza los sentidos por los mitos, unifica los discursos. Sí, sí, está ejerciendo el poder por otro lado. Claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 no es que no hay violencia, no hay violencia física, hay imposición desde otros lugares. Y estas frasecitas que yo les decía que a mí me encantan, me encantan en cómo resumen sentidos, ¿sí? No es que me guste lo que dicen, sino me parecen una síntesis de muchos párrafos del texto. Dice que los miembros enlacen y adecúen sus deseos al poder, el imaginario social, que los conscientes e inconscientes se pongan en fila, y dice la función del imaginario social es fundir y cincelar la llave de los cuerpos para el acceso a la ley y a la continuidad y reproducción del poder. Es tremendo este texto, para mí es muy interesante, muy interesante. Y es interesante también verlo así, mediando la cursada y teniendo otros, por eso les decía que institución, organización, instituido, instituyente, tener esos conceptos claros nos permite esa otra lectura de Ana María Fernández, que fue discípula de Gregorio Kaminsky, entre otras cosas. Dice, lo instituyente pone en escena la producción de utopías. La utopía es esa intención de transformación, ese sueño de lo que podría ser distinto, ¿sí? La producción de creencias como aspecto fundante de la producción de subjetividad. Bueno, me parece que por acá podemos parar miren, un ratito. Cerramos con este y si quieren paramos 10 minutos. Las luchas por la hegemonía simbólica en la producción de consensos son parte esencial en la producción de subjetividades de los procesos sociales. La hegemonía simbólica, esto que traías recién, Enzo, de en lo discursivo, lo extradiscursivo. Profe, ¿Sí? estaba pensando, la hegemonía de los cuerpos en la televisión también es una violencia simbólica, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, a mi mamá le encanta ver Polémica en el bar. Yo veo eso y veo que una mesa con un montón de hombres, con dos mujeres rubias que casi no hablan, con cuerpos así sensuales. Después los humoristas son siempre hombres. Para mí todo eso es violencia simbólica, ¿no? Que está naturalizado. ¿No? Sí, esto de repetir las narrativas, porque uno diría, es Claro. el tema de Polémica en el bar hace 20 años, y Sí. sigue la misma estructura y uno no ve que eso cambie, digamos, y una forma de mantener, sí, sí, de mantener determinados relatos, sí, sí. Uh-huh. Por eso les decía, este texto es muy interesante porque nos hace mirar lo cotidiano, lo que aparece en los medios, la sociedad, la lectura de lo político, en otra clave.
desmitificar el obvio institucional. El ejercicio importante que tenemos es no dar las cosas como dadas, sino poder descubrir cuáles son las redes invisibles que tienen que ver con eso. Bueno, si les parece, paramos 10 minutitos, así rearmamos mates, y después podemos ver el texto de Aceves González. Así ya nos dejamos para la semana que viene continuar con los textos de crisis. ¿Sí? Buenísimo. Si en el medio, en este ratito, porque uno se queda, vieron, dando vuelta con algunas ideas, si en este ratito aparece alguna alguna duda, algo que quieran compartir, algún párrafo que les resonó, márquenlo y cuando volvemos compartimos. ¿Sí? Bueno. Dale, profe. Bueno, entre 10 y cuarto estamos acá, y cuarto largamos, en 10 nos vamos, yo ya, igual dejo la pantalla, lo que sí voy a parar es la grabación para que no quede toda esta parte intermedia, y 10 yo ya empiezo a estar acá a mano.